Amigos y socios de la Mafia del Saber, es un gusto saludarlos, estar nuevamente con ustedes y también en compañía del capo de la información, Samuel Prieto Rodríguez. Hola Alex, qué gusto saludarte de nuevo. Pues igualmente mucho gusto estar contigo y estar con nuestros socios. Vamos a platicar sobre un tema que en próximos días va a cumplir 31 años de haberse realizado o de haber salido esta información. Estamos hablando del aniversario 31 del levantamiento armado del EZLN, ¿no? Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que a todos nos sorprendió porque en 1994, a las 0 horas del día 1, pues todos estábamos, la mayoría estaba celebrando todavía, festejando, dándose el abrazo, cuando surge esta información, este levantamiento, ¿sí? Un levantamiento que se origina en Chiapas, ¿sí? En los altos de Chiapas, la parte de la selva lacandona, toda esa región, ¿sí? Y que a la mañana siguiente, cuando pues muchos despertamos, esa información pues estaba en todos los noticieros, ¿no? Que en ese momento pues estaban en vivo, ¿no? Normalmente hay noticieros que se dejan grabados, sobre todo los de radio, ¿no? Pero fue una noticia muy sorpresiva, en la cual a mí lo que me interesa platicar, mi querido Samuel, contigo, es porque tú fuiste uno de los primeros reporteros que estuvo presente en este levantamiento. O sea, hasta donde yo recuerdo, ese día creo que habías tenido guardia en la redacción de noticias de ya TV Azteca, ¿verdad? Sí, ya. Ya TV Azteca, tenía poco de haber pasado de ser Imevisión a TV Azteca, ¿sí? Y pues bueno, el hecho de saber de esta información y de tenerla que ir a cubrir, pues fue algo muy importante y trascendental pues en tu carrera como periodista. Pero yo quiero preguntarte, o quiero iniciar preguntando para que la gente, nuestros socios sepan, ¿cómo es que percibes esa información? ¿Cómo la jerarquizas? ¿Y qué es lo primero que haces cuando te enteras que surge este levantamiento? Tú diste las primeras pautas, que en realidad son muy concretas y muy atinadas, ¿no? Es decir, llegan de repente reportes iniciales de que algo está pasando en los altos de Chiapas y que llega un grupo de personas encapuchadas con pasamontañas y armas pues más o menos largas, en su mayoría, por lo menos sus dirigentes. De repente empezamos a recibir más y más rumores. Otro era que se trataba de un levantamiento de indígenas, que la gran mayoría de hecho ni siquiera estaban realmente armados, sino que eran rifles que en realidad estaban tallados en madera, eran de palo, ¿no? Pero que eran solamente de utilería y que únicamente sus dirigentes tenían armas reales. Lo siguiente fue San Cristóbal de las Casas, que es el municipio, digamos, más histórico, más importante y también más turístico de los Altos de Chiapas. Está tomado en la zona centro por una serie de estos indígenas encabezados por un tipo que se autodenomina Subcomandante Marcos, ¿no? Y entonces de repente empezamos ahí a ver pues de qué se trata, quiénes son estos señores, qué quieren, cuáles son sus demandas. Pues el primer rumor es, pues son indígenas que están buscando que se les pague alguna tierra, que se les dé algún tipo de apoyo agrario, lo común, ¿no? Lamentablemente los pueblos indígenas y los campesinos en México, pues históricamente han sido personas que han tenido que sufrir mucho con la pobreza y la falta de apoyo, y particularmente esa zona que es muy indígena, ¿no? Allá celtales, tzotziles, tojolabales, lacandones, por supuesto, ¿no? Ya hacia la parte de la selva lacandona. O sea, son grupos indígenas pues muy de la rama maya, ¿no? Que pues evidentemente estaban metidos en una pobreza bárbara, considerando que Chiapas es uno de los estados del sureste que mayor pobreza han sufrido históricamente, ¿no? Claro.
no teníamos claro si realmente había demasiados enfrentamientos, si eran pocos, dónde estaban, ¿no? Teníamos claro que dentro de San Cristóbal de las Casas había habido tal vez alguna balacera, pero no era grande. Pero de repente llegaron más rumores. Cerca de San Cristóbal de las Casas hay un cuartel militar conocido como Rancho Nuevo. Y ahí se decía que sí, la refriega estaba todo lo que daba, ¿no? Que los indígenas habían tomado por sorpresa a los militares que estaban viviendo en ese campo militar y pues que se había iniciado una balacera bastante fuerte. Cuando se empiezan a generar todos estos rumores, pues yo lo que hice fue tomar el teléfono. El contexto es este. Yo empecé como reportero 9 meses antes, 8 meses antes, en marzo de 1993. Esa historia tú la conoces porque empezamos juntos, ¿no? Entonces yo llegué a la guardia nocturna del 31 de diciembre de 1994 porque era el nuevo, era el novato. O sea, pues a quién le ponen la guardia nocturna del año nuevo, pues al novato, ¿no? Sí, normalmente. Que ya había hecho también la del 25 de diciembre, ¿no? Ajá. Pues me empieza a generarse esas cosas. Llamo al director de noticias, que era el periodista Raúl Rodríguez Cortés, gran maestro, gran amigo, gran conocedor también de los movimientos armados centroamericanos. Y pues está pasando esto. A ver cómo, pues, qué está sucediendo. No le dije demasiado, solamente le dije los pocos rumores que había, ¿no? Y él de inmediato pues empezó con sus contactos, él es un periodista de mucha trayectoria, pues a buscar qué. Y lo siguiente que hice, por consejo de Roberto Andrade, que en ese entonces era el jefe de los camarógrafos, a quien también desperté porque también es un gran amigo y conocedor. Bueno, te haces de lo que puedes, y sí, de lo claro. que puedes es de tus maestros, ¿no? Sí, claro. Pues, le hablo a Roberto Andrade y me dice, ¿sabes qué? Háblale también a Juan Manuel Pereira. Juan Manuel Pereira era el reportero, digamos, más veterano de aquel Canal 13 que empezaba a hacer una empresa privada, que se había privatizado en agosto. O sea, sí, no tenía mucho. Tenía 3 o 4 meses. Ajá. Pero Juan Manuel Pereira, además de ser un reportero muy novato, muy veterano, era chiapaneco. Ok. Entonces, pues sí, desperté a Juan Manuel Pereira, que por cierto era el reportero especializado en el Congreso. Él cubría la Cámara de Diputados, la tenía dominadísima, ¿no? En cuanto a cómo se generaba la información y demás cosas. Despertamos a Pereira con mucha pena y pues, oye, sí, pues empieza. Entonces, entre Raúl Rodríguez, por su parte, y Juan Manuel Pereira, empezaron como a atar hilos, ¿no? Buscaron al gobernador, buscaron a los legisladores, a los senadores de Chiapas, a los diputados de allá, empezaron a ver cómo estaban funcionando las cosas, mientras siguió generándose mucho rumor a través de esta red muy primaria que teníamos todavía en aquel entonces, que eran los teletipos, ¿no? Sí, antes no existía el internet como tal. De hecho, no existía el internet. No existía el internet realmente. El internet se empezó a popularizar en aquel año, pero hacia la mitad del año, ¿no? O sea, sí. En ese entonces eran llamadas telefónicas, no existían los celulares, pues, ¿no? O sea, sí, no. Eran líneas fijas, ¿no? Ajá. Los teletipos, para quienes les interese más o menos esta historia, hagan de cuenta que son como impresoras. El aparato final sí, pero vamos, su mecanismo era como el de un telégrafo, es decir, clave Morse a través de un cable, ¿no? Como los telégrafos. Y nada más como se iba escribiendo, ¿no? Las líneas, ¿no? De las letras, ¿no? Exactamente. La diferencia entre el teletipo y el telégrafo era que el telégrafo era clave Morse per se, y el teletipo ya estaba un poco más evolucionado, entonces era capaz de enviar textos más o menos coherentes y completos. Y un poquito más rápido. Y un poquito más rápido, ¿no? Entonces empiezan a llegar los primeros teletipos de agencias internacionales, de Reuters, de AFP, de AP, y de la agencia, ¿no? en aquel entonces mexicana, que era como más fuerte, que era Notimex. Correcto. Entonces, pues bueno, empiezan a pasar las cosas hasta que empiezan a tomarse decisiones hacia las 3, 4 de la mañana. El director o jefe de camarógrafos, Roberto Andrade, se apersona en el canal, ya pues vestido y listo para empezar a dar instrucciones, ¿no? Raúl Rodríguez pues también empezó a mover lo que tenía que mover, llamó a las áreas contables, que pues en ese entonces eran nuevas, ¿no? Como todo lo que estaba ahí en Azteca, pues era una televisora que recién había empezado sus transmisiones. Sí. Y se empiezan a mover las cosas. Hacia las 6, 7 de la mañana llegaste tú, ¿no? Ok, nos sí me acuerdo. ¿no? Nos vimos en la puerta, nos metimos a la redacción
seguimos viendo los teletipos, ¿no? Ujú. Hasta que de repente recibo la instrucción del director vía Roberto Andrade, que era, pues te vas a Chiapas, ¿no? Ok. Fue una gran oportunidad, Ujú. porque generalmente lo que sucedía en ese entonces, y a la fecha sigue siendo así por razones obvias, es que si te enfrentas a una cobertura de ese tipo, pues no mandas al nuevo, ¿no? Sí, claro. Despiertas al experimentado. Pero afortunadamente, tanto el director de noticias, Raúl Rodríguez, como el jefe de camarógrafos, Roberto Andrade, confiaron en que este novato iba a poder. Ujú. Entonces, en vez de traer otro reportero más experimentado, me dijeron, pues si él está, él que se vaya, Sí, claro. ¿no? ¿Qué cubrías antes? Normalmente, ¿qué era lo que cubrías? No tenía una fuente porque era el nuevo, O sea, te podían mandar a cualquier... una especie de comodín. Que, mira, TV Azteca en ese entonces recién empezaba, había sido una televisora del gobierno y como tal, pues por ejemplo, una de las cosas más importantes que había en su agenda noticiosa era la cultura. Yo cubría mucha cultura en aquel entonces, ¿no? Ujú. Pero de repente también, si no estaba el reportero de presidencia, iba y lo sustituía, Ok. o si no estaba el del Congreso, o si no estaba el de los partidos, o si no estaba el de tal secretaría. Pero en realidad no tenía una fuente. Sí, como algunos compañeros normalmente ya tienen una fuente asignada, ¿no? Asignada en la que son especialistas, ¿no? Claro, por supuesto. Yo todavía no estaba, digamos, como metido en eso, pero curiosamente en las semanas anteriores sí había cubierto muchas cuestiones policíacas, Ujú. particularmente a operativos, policiales. En aquel entonces no había demasiado crimen organizado como ahora, ¿no? Ujú. Pero sí había pues redadas, por ejemplo, de la policía en contra de los antros en donde se vendían drogas. Correcto. Y cosas por el estilo, ¿no? Sí, sí, sí. Homicidios que había de repente, ¿no? Ajá. Asaltos bancarios que por aquella época también eran más o menos Sí, comunes, en ¿no? ese tiempo existían los asaltos bancarios, Sí. correcto, tienes razón. Entonces, pues como que ahí me empecé a foguear un poco. Ujú. Y entonces, pues ellos dijeron, bueno, vamos a confiar en este chamaco, y me mandaron para allá. Y así empezó esa cobertura. En el trayecto de que tomas el vuelo hacia Chiapas, ¿qué pensabas? ¿Tenías como algún planteamiento de cómo iniciar? ¿Sabías a dónde llegar? ¿Había algo que ya tuvieras referencia como para llegar y comenzar a cubrir? ¿O ibas con la expectativa de que a ver qué es lo que me comienzo a encontrar? Bueno, ya teníamos más o menos una expectativa de que íbamos, ¿no? Justamente por toda esta experiencia que ya narramos, ¿no? De la madrugada en que empezaron a llegar los boletines, los cables informativos, ¿no? Los faxes incluso, ¿no? Todavía había faxes, pues están pasando tal y cual cosa. Había que llegar a confirmar todo, ¿no? Uh-huh. Cuando yo llegué a San Cristóbal de las Casas, el vuelo fue México-Tuxtla Gutiérrez, y de Tuxtla Gutiérrez a San Cristóbal de las Casas, ahorita ya está muy modernizado, pero en ese entonces era una carretera súper estrecha, peligrosísima, que rodeaba las montañas, Sí. y que en 63 kilómetros que hay entre Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal, había 365 curvas. O sea, Sí, eso súper sinuosa, sí, ¿no? siempre fue un camino muy peligroso. Entonces, digamos, tomamos desde el aeropuerto, pues ahí rentamos el vehículo más capaz que pudimos encontrar. Uh-huh. Fuimos hacia allá, y cuando yo llegué, honestamente, los zapatistas ya no estaban, ¿no? Había mucha expectación, mucha gente en la calle no sabiendo qué, ¿no? ¿Tú llegaste ese mismo día, el día primero? Claro. ¿O sí, el día primero y ya nos Al encontraron en la mediodía. tarde? Al mediodía llegué. Ah, ok. Y no, ya no estaban, pero sí habían dejado el Palacio Municipal incendiado y pegado su manifiesto en muchas partes de ahí, ¿no? Uh-huh. Además de que empezó a circular entre las personas, y nosotros tuvimos oportunidad de acceder a ese video, uno en donde estaba justamente este subcomandante Marcos leyendo ese manifiesto, ¿no? En donde decía: somos una guerrilla, pues lo nuestro es el comunismo, ¿no? Y estamos además en favor de las causas indígenas, ¿no? Uh-huh. En ese entonces, en ese momento,
el primer manifiesto de los zapatistas no era tanto lo indígena, era somos una guerrilla comunista, ¿no? Ok. No era tan sorpresivo. Era sorpresivo que fue para pasar en México, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Pero no era tan sorpresivo desde el punto de vista de que hay que acordarnos de que en 1994, pues estuvo muy cerca de la década de los 80s que recién había terminado, y tú recordarás, en los 80s Centroamérica estuvo incendiado de guerrillas comunistas, Sí, ¿no? claro. El Frente Martí para la Liberación Nacional en El Salvador, el Frente Sandinista en Nicaragua, todo Centroamérica había estado incendiado de guerrillas procomunistas, ¿no? Claro. Entonces ya se habían detenido muchas de esas cuestiones, incluso hubo unas negociaciones en el castillo de Chapultepec, en donde se terminaron de poner de acuerdo las últimas guerrillas centroamericanas, ¿no? Entonces esperábamos que la cosa ya fuera pacífica. Entonces el EZLN surgió pues como trasnochado, como pues llegué tarde, pero llegué, ¿no? Sí. Como pues esta tendencia ya va para abajo, pero yo la voy a volver a recuperar, ¿no? Claro, claro. Y así fue como empezó todo. Después de que no encontramos a estos zapatistas, pues empezamos el recorrido hacia los Altos de Chiapas para tratar de llegar al municipio de Ocosingo, que es la puerta de entrada a la selva lacandona, y en el trayecto sí vimos cosas. Por ejemplo, te comentaba hace un momento que al salir de San Cristóbal de las Casas, lo siguiente que veías era el cuartel militar de Rancho Nuevo, ¿no? Bueno, ahí sí. Por ejemplo, encontramos un microbús, que fue mi primera imagen súper fuerte que vi, digamos, personalmente como periodista, ¿no? Encontramos un microbús totalmente balaceado, totalmente, o sea, parecía papel picado, no sé, Sí, o sea, sí, tenía sí. bala tras bala tras bala. Acribillados. Y subimos al microbús y había 14 guerrilleros o 14 zapatistas, como ellos hacían llamar, totalmente acribillados, ¿no? Lo que nos indignó muchísimo, y fue algo de lo primero que pusimos en la televisión y en las notas, obviamente la imagen no la pusimos tan así porque No, claro. por respeto a la audiencia, pero sí denunciamos que la gran mayoría de esos 14 cuerpos no solamente habían sido acribillados, sino que tenían el tiro de gracia. Ok. Que el tiro de gracia pues es un disparo en la frente, ¿no? Sí. La frente es como para que quedara claro. Definitivamente, que manda, ¿no? sí, claro. Y eso es algo que en términos militares y en términos del honor, ¿no? Pues es algo malo, ¿no? Sí. Entonces lo empezamos a denunciar y con ello se desató, por supuesto, a través de nosotros y de mucha de la prensa, pues una serie de denuncias sobre las violaciones a los derechos humanos que sucedieron durante los 12 días que sucedió ese enfrentamiento. ¿Qué tipo de adrenalina fue la que te causó en ese momento saber que tenías que cubrir esta parte de la información? Mira, yo en 1994 tenía 23 años. Y a los 23 años no mides muchas cosas, ¿no? Okay. De hecho, lo veía más como una especie de emoción, como, o sea, voy a cubrir algo muy complicado, ¿no? Estaba preocupado por mi país, claro, ¿no? Porque no es lo mismo leer las noticias de que en El Salvador había pasado, de que Nicaragua había pasado, de que Colombia todavía estaba bajo esas cuestiones, ¿no? Sí. Pero otra cosa es que estaba pasando en tu país, ¿no? Que tú estabas ahí. Que tú estabas ahí, ¿no? Entonces, tuve muchos soportes. Lo muy interesante es que el equipo de camarógrafos que a mí me tocó, no eran avesados, ¿eh? O sea, no era de que va este novato, pero lo voy a mandar con unos camarógrafos que sean... No, Vicente y Alejandro no eran tan novatos como yo, pero no eran Sí, de los veteranos, ¿no? Sí, claro. Entonces los tres en realidad íbamos como a buscar, a tomar experiencia al mismo tiempo que cubríamos algo tan complicado. Pero sí detrás de ellos y detrás mío había mucho soporte. Raúl Rodríguez, que te digo era el director de noticias en ese entonces, pues es un reportero de muchísimos años que tenía mucha experiencia como corresponsal justamente en Centroamérica, ¿no? Uno de los trabajos periodísticos de Raúl, por ejemplo, se utilizaba en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en la carrera de comunicación, como para mostrarles a los estudiantes cómo se cubre una guerrilla. Ese documental llamado Entre dos fuegos es de él. ¿No? Okay. Entonces, él es un periodista que además muy experimentado en cuestiones de movimiento armado, pues estaba en su oficina en México, pero sí me enseñaba por teléfono, diario hablábamos, me decía, haz esto, si pasa esto, muévete así, come de esta manera, mantente hidratado de esta manera, o sea, todo lo que...
todos esos tips que me podían servir en una zona como esa, que además estaba en conflicto, pues me los explicaba, pero nunca fue como una especie de padre, como una especie de, a ver, mijito, no. De protector. No, jamás, al contrario. A ver, tú estás en una guerra de guerra. O sea, somos hombres, no payasos, ¿no? Casi, Ajá, casi, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, si pasa esto, hazle así, si pasa esto, puede pasar esto. Entonces, sí me ayudó mucho en términos de una asesoría real, de periodista a periodista. Ok, ¿no? ok. Y lo mismo pasaba con Vicente y con Alejandro. Ellos, a su vez, a través de la jefatura de cámara, les iban diciendo, a ver, aguas con esto, ten cuidado con esto. Entonces, cosas tan simples como rotulen el vehículo con prensa, con cinta que se vea, que diga grandote prensa, y pónganle una bandera o una manta blanca. Uh-huh. Correcto. ¿No? ¿Por qué? Pues porque eso es de paz, de que somos La prensa. forma de identificar, ¿no? Uh-huh. A un grupo que no está, bueno, una persona, un grupo que no está Que es neutral. metido en el conflicto, que es neutral, como dices. Uh-huh. ¿Y qué tan difícil era transmitir ya para el noticiero? Porque estamos hablando de una zona muy difícil, digo, la parte alta de este estado, de Chiapas, pues en ese tiempo no había, creo que ni luz, ¿no? O sea, había zonas que ni luz tenían. Entonces, ¿qué era lo que tenían que hacer para poder transmitir, ¿no? Pues al noticiero ya en sí lo que es la información, y que muchas veces tuvieron que se realizó en vivo. Ah, sí, claro. Bueno, en los primeros días tuvimos que utilizar lo que en aquel entonces se llamaba la Red Nacional de Microondas, Uh-huh. que son una serie de centrales que hoy son de Telmex, ¿no? Una empresa ya privatizada, pero que en ese entonces también, acordémonos que Telmex había sido del gobierno, ¿no? Sí, correcto. Y de hecho, cuando la televisión no era del todo satelital, uh-huh, se utilizaba la Red Nacional de Microondas justamente para repetir la señal de la televisión a las diferentes repetidoras de los canales, para que entonces hubiera una red nacional, ¿no? Okay. Bueno, esa misma Red Nacional de Microondas que administraba Teléfonos de México, pues estaba en cada una de sus centrales, uh-huh, que son estos edificios grises sin ventanas enormes, que uh-huh, son sí, como muy característicos. Sí, es ¿no? lo que sí. Bueno, la instalación más cercana de la Red Nacional de Microondas estaba hasta Tuxtla Gutiérrez. Entonces teníamos que ir a cubrir el enfrentamiento, lo que viéramos, la balacera que tuviéramos, el movimiento que hayamos encontrado, lo cubríamos, y teníamos que salir disparados a buena hora porque teníamos que regresar a San Cristóbal de las Casas y de ahí correr a Tuxtla Gutiérrez a transmitir. Y era por dos razones. Primero, porque pues era la tecnología de aquel entonces. Sí. Y segundo, porque TV Azteca, como acabamos de comentar, era nueva. Y los dueños, el señor Ricardo Salinas Pliego, cuando compró TV Azteca, pues la verdad es que lo que compró fue un cascarón. O sea, compró una señal aérea de televisión, pero lo que le entregó el gobierno a él era un cascarón. Sí, era... ¿no? Eran estudios súper viejos, tecnología horrenda. Él tuvo que llegar a comprar todo de nuevo, reequipar la televisora con equipos de buena generación, porque pues para que te des una idea de lo que te estoy hablando, en ese entonces eran todavía muy comunes las cámaras estas que van al hombro, que son largas, ¿no? Uh-huh. Que nosotros conocíamos como Betacam, porque Ajá, en sí, efecto correcto. era un cassette del tamaño de un cassette beta de aquel entonces, ¿no? Sí, así es. Pero eso lo utilizaba la televisión moderna de aquel entonces. Nosotros usábamos cámaras con cassettes de 1/4 de pulgada, y nuestros tripiés eran de madera con el cabezal de hierro forjado. O sea, así de vieja era nuestra tecnología, ¿no? Por supuesto, en aquel entonces Televisa sí tenía unidades móviles que podían conectarse a la Red Nacional de Microondas. Nosotros no. Éramos una televisora nueva.